dijiste es para tu gloria, si no, pues es tu culpa. No, nos debe de llevar a humillarnos. La Biblia no nos da un llamado para ser deterministas o fatalistas. Jesucristo, es Él en quien debemos de depositar nuestra confianza. Es en Él en quien debemos de creer. No ponernos a preguntar acerca de la elección. ¿Por qué es tan clara la elección? ¿Por qué entonces se nos revela tan claramente? Primero, para que no nos enorgullezcamos. Y sepamos que si creemos, que si hay fe en nosotros, que si hay una vida transformada en nosotros, no es por nosotros, es por Dios y solo para la gloria de Dios. La elección no es algo asequible a nosotros. No vamos a saber si somos elegidos o no. Eso no nos es dado saberlo. Nunca, en ninguna parte de la Biblia se nos manda a adivinar si somos elegidos o no. Ni a preguntar. Ni siquiera preguntarlo. La Biblia sí nos manda ¿a qué? A creer y arrepentirnos. Entonces, cuando vengan esas dudas a nuestras vidas, lejos de empezar a cuestionarle a Dios si somos elegidos o no, vayamos a los pies de Cristo, arrepintámonos, pidamos misericordia. Él en su gracia obrará. Él en su justicia obrará. Pero Cristo dice, a quien viene a mí, no le echo afuera. Entonces es libre albedrío. No, porque sabremos cuando hayamos llegado a Cristo que fue el Padre el que nos llevó. Es por Él y para Él que tenemos salvación. La causa eficaz de la salvación es Cristo, la cruz. La fe es solo por medio de Él. De lo contrario, si no fuera por medio de Cristo y por medio de fe, sería una obra. ¿Se acuerdan cuando hablamos y que dijimos que si la fe nos diera derecho a la salvación, entonces estaríamos hablando de una obra? Pero no, es un don de Dios. En Él fuimos predestinados. Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación es en Cristo y por medio de Cristo. Es en Cristo en quien debemos de poner nuestros ojos, no en la elección. Es en Él en que tenemos redención y perdón de pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es en Cristo. Es en Cristo en quien está la salvación. Es en Cristo en quien está la redención. Es en Cristo en quien está la predestinación. Es en Cristo en quien está la elección. Él es el fundamento de la salvación. Juan 14:6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 6:37. José Michelén dice que si vamos a leer la Biblia, que la leamos buscando a Cristo. Exactamente, siempre. La primera parte es lo que estuvimos viendo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero he aquí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Es un misterio. Y como se los prometí cuando empezamos, no es para entender cómo va a conjugarse la responsabilidad y la soberanía de Dios. Es para entender que está más allá de nuestra lógica. Pero entender que son dos realidades. Y esas dos realidades nos muestran claramente que la salvación es una obra soberana de parte de Dios, pero el hombre es responsable. Y Cristo nos dice, y nos dice a cada uno de nosotros que estamos oyendo esto, aun cuando nos creamos salvos, el que viene a mí, no le echo fuera. La misma ansiedad por sabernos si somos salvos o no, es un buen indicativo. Salmo 51:17.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tengamos cuidado. No sé si vieron una reflexión que les mandé esta semana o la pasada. Cuidado con que nada más buscamos el arrepentimiento por miedo al infierno, porque ahí puede ser más bien una cuestión egoísta y no realmente un corazón contrito y humillado. ¿Sí? ¿Es una realidad el infierno? Sí. Pero lo que nos debe de mover es Dios, Cristo. El que finalmente, si Él murió en la cruz, fue por nuestros pecados. ¿Sí? Lo que sí, preocúpate cuando te haya dejado de preocupar. Ahí sí, alarmas. Los teólogos llaman a esto compatibilismo, relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Ambos son ciertos. La Biblia no resuelve la aparente contradicción, porque no la hay. Son dos realidades. La Biblia, lejos de explicárnosla, las afirma, y afirma ambas. Volvamos, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, ¿cómo? ¿Me ocupo o es Dios el que pone en mí el querer como el hacer? Sí. Sí. Es Dios el que va a poner en nosotros el querer como el hacer. Pero me tengo que ocupar. La responsabilidad. Y hermanos, de verdad, cuando estemos en los pies de Cristo, démosle gracias porque Él fue el que nos llevó ahí. No fue nuestra bondad, no fue nuestro corazón que hoy sí me desperté con ganas de hacer las cosas. No. Es Dios. Nos manda a esforzarnos. Ese esfuerzo, el esfuerzo que hagamos, es también por la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:10. También pone la sed y el hambre, ¿no? Totalmente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aún esto, el hecho de que estemos aquí, que estemos sacrificando nuestro viernes por la noche, es obra para la gloria y por la gracia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Queda muy claro? Donner wow. Donner dice: el hombre ha de obrar y esforzarse como si todo dependiera de él, sabiendo que todo depende de Dios y es obra de él. Quien se condena por el pecado que eligió. Quien se salva por la gracia de Dios. No hay puntos medios. Nunca nadie va a poderse parar delante de Dios y decirle: yo no fui elegido, fue tu culpa. No, es nuestro pecado. Como dice MacArthur, la Biblia simplemente no se ocupa de reconciliar el juicio divino con las presuposiciones humanas sobre la justicia o la equidad, sino que se limita a explicar lo que Dios hizo. Y hemos de entender que fue justo y bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Por eso es fe. Todavía más, porque me salvó. Porque me salvó. Porque eso es lo que a mí me hace caer de rodillas. Claro. Cuando veo toda mi maldad y mi pecado y que no había ninguna posibilidad de salvación, y veo que me salvó solamente por su amor y misericordia, más que caer de rodillas. Exacto. Exactamente. C.S. Lewis pone un ejemplo, el ejemplo de Hamlet. Ofelia sale, se sube a una rama, esta se rompe y se ahoga. Se murió Ofelia. ¿Por qué? Porque salió, porque subió a esa rama,
¿Porque se rompió o porque Shakespeare quiso? Sí. Sí. ¿No? Sí, todo eso. Sobreenfatizar la soberanía o la responsabilidad distorsiona la revelación bíblica. No podemos enfatizar ni una ni la otra. Eliminar la gracia irresistible, es decir, eliminar el hecho de que Dios es el que nos salva, va a provocar que la salvación es algo condicional. Y eso es una distorsión de la Biblia. Eliminar la responsabilidad del hombre, sería Dios y no el pecado la causa de la perdición. Y no es así. La Biblia revela claramente que es Dios, el hombre, el responsable por su pecado de esa perdición. MacArthur dice: las Escrituras nunca intentan aliviar esta tensión entre soberanía y responsabilidad. Debemos tener cuidado de no tratar de acomodar los decretos divinos y nuestro débil sentido de la justicia. No nos corresponde someter a Dios a los parámetros que pueda sugerir nuestra pobre mentalidad. Eso es lo que ha provocado el arminianismo y todos sus derivados. Queriendo hacer justo a Dios, lo hacen injusto, porque no aceptan una realidad mostrada en la Biblia, que es: Dios es soberano y salva a quien quiere, mientras el hombre es responsable y se condena porque quiere. Ojo, para aquel que defiende la posición de libre albedrío, tendría que eliminar muchísimos versículos de la Biblia que claramente enfatizan la soberanía de Dios. Es igualmente imposible eliminar la responsabilidad del hombre. No lo podemos hacer. No podríamos ni siquiera estudiarlo aquí, ver qué tendríamos que eliminar. Son dos realidades. Hermanos, no hagamos caso de lo que nuestro corazón quiere. Nuestro corazón siempre va a querer: si lo entiendo, lo creo. No. Si lo creo, lo voy a entender. Debemos atender a lo que Dios ha revelado. El libre albedrío no está en la Biblia. No está en la Biblia. Sí, el hombre peca deliberadamente, peca porque quiere, pero nunca va a elegir a Dios. El único momento en que el hombre es libre, ya lo leímos, es cuando Cristo nos hace libre. Juan 8, 32 y 36. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Nos parece injusto? Estudiemos mejor la Biblia. Cito a Donner nuevamente. Es cierto, la Biblia enseña que el hombre, frente a las demandas de su conciencia, frente a los mandamientos de Dios y frente a la invitación del Evangelio, es responsable. Lo que no es evidente es que todo hombre pueda responder en forma positiva a la invitación del Evangelio y que tal respuesta dependa del libre albedrío del hombre. Una cosa es la invitación general a creer y arrepentirse, y otra cosa es que el hombre, con su naturaleza caída, que aborrece a Dios, lo pueda llegar a ser. ¿Nos parecen irreconciliables estas realidades? Hermanos, somos limitados. Nunca van a ser estas realidades incompatibles o irreconciliables en la perfecta sabiduría de Dios. Como dice Sproul, Dios trata a algunos con justicia, trata a otros con misericordia. Pero ninguno va a recibir injusticia. Cuidado con el que se levanta y dice: quiero justicia. Porque si quisiéramos justicia, terminaríamos todos condenados. Todos los acontecimientos del mundo son providenciales. Termino este estudio con una frase de C.S. Lewis. La providencia y el proceso natural de causas no son alternativas. Los dos determinan cada acontecimiento porque los dos son uno. Dios es soberano, Dios es providencial. No hay casualidad. Incluso lo vimos. La propia suerte está en manos de Dios. Lo que el mundo le llama suerte es providencia de Dios. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver lo que es la